Hemos estado en el capítulo 10 de este Evangelio de Juan, en la muy conocida historia del buen pastor. Jesús nos enseña que hubo otros que vinieron, que sus ovejas no escucharon. Ellas fueron de Él, por eso no fueron a ellos. Fueron escogidas para ser del buen pastor. El buen pastor las llama y las saca de donde estaban para ir a pastos verdes, donde Él las iba a llevar a comer, las iba a cuidar, son suyas y Él es de ellas para siempre. Nosotros somos de Él y Él es nuestro para siempre. Este es el amor profundo que el Señor tiene para sus ovejas que son suyas. El buen pastor fue el que Dios le dio a ellas. Él iba a dar su vida por ellas. El buen pastor fue el que Dios les dio a ellas. Él iba a dar su vida por ellas. Después ellas iban a dar su vida por Él. Como Él conoció al Padre, ellas iban a conocerlo por el buen pastor. Nadie jamás iba a poder separarlas de Él, nunca, jamás. Ellas fueron de Él para siempre, así ser, del redil, un buen pastor. La seguridad, la confianza, ser estable, porque Él y el Padre eran uno, o son uno. Así haciendo esta promesa para siempre, Dios es eterno y el Hijo es eterno. También, y les da vida eterna a sus ovejas que Él llamó por su bendito evangelio que escuchamos hoy y creemos con todo corazón. Nuestra fe pasa por pruebas, mas no falla porque es Dios que nos sostiene. Su Hijo nos llamó con amor aún antes de la fundación del mundo y nos ha dado una esperanza hoy para ser vista por la eternidad. Antes de dejar este capítulo, regresaremos a la declaración de Jesús en el pórtico de Salomón, en el templo que fue en la ciudad del rey, en Jerusalén. Meses después de la fiesta de los tabernáculos, a la famosa fiesta de la dedicación, que hoy es muy conocida como Hanukkah, esta famosa fiesta Hanukkah, que se llama en la Biblia la fiesta de la dedicación. Cuando Judas Macabeo fue contra el sacrilegio de Antíoco Epífanes, una conmemoración de la purificación del templo, fue así en esta semana de celebración aquí. Entonces esta fiesta de la dedicación, nosotros nos damos cuenta que fue una fiesta, una celebración por ese hombre Judas Macabeo, uno de esos judíos, ¿verdad? Cuando limpió el templo después de que otro iba a querer sacrificar algo que estaba en contra de la ley. Esta era una celebración donde muchos de los judíos, ¿verdad?, se quedaban en sus hogares, ¿verdad?, alusaban todos sus hogares, ¿verdad?, con luces. Algunos iban a Jerusalén, como lo vemos hoy con Cristo. Cristo declara su divinidad otra vez cuando leemos en el versículo 30 del capítulo 10, yo y el Padre uno somos. Jesús demostró una esencia, una sustancia, haciendo entender que Dios fue su Padre, que los judíos en Jerusalén consideraban blasfemia. Esta fue la difamación de ellos hacia Jesús y buscaron apedrearlo por ello, que ellos consideraron pena de muerte. Ellos fueron hallados siempre con incredulidad aquí y en el anterior igual. En el capítulo 5 de Juan, en el versículo 18, cuando usted va al capítulo 5, al versículo 18, la Biblia lee, por esto los judíos aún más procuraban matarle. Y luego después decía que Dios era su propio Padre. Ellos no hicieron justicia en este caso aquí cuando es ignorado que Dios
Así llamó a los que llevaban su palabra como jueces al pueblo. Esta es una de las cosas muy interesantes que vemos aquí. Al pueblo de Dios, aun siendo ellos que acusaban de su cargo, Dios es presentado en el Salmo 82:6 llamándoles dioses, porque fueron representantes de Dios. Por eso Jesús les dijo: al que el Padre santificó y envió al mundo. El versículo 36, eso es lo que vemos. Fue extraño, Jesús no negó su divinidad como algunos modernistas declaran. Simplemente silencia a los acusadores con su respuesta. Ellos no solo hicieron esta declaración anteriormente y aquí en este contexto, sino iba a ser la acusación de Jesús ante Pilato, de ellos, los de Jerusalén. Esto lo hallamos en Juan 19:17, donde dice: se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y vamos así a ponernos en pie hoy en esta mañana y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Vamos a ir al versículo 31 hasta el 42. El versículo 31 hasta el 42. En el Evangelio, en el capítulo 10, en el Evangelio de Juan. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedréis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creéis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Pueden tomar sus asientos. Hay casos así, hermanos, a veces, ¿verdad? Que la incredulidad, he visto yo a veces el caso donde a veces hay algunos que pueden quizás ver nacido así. Y lo digo por la razón de que nunca han sido engañados. Pero hay casos donde hay algunos que han sido engañados en la vida, en su temprana edad, han sido engañados en una edad muy tierna, muchas veces, y quedan dañados. Y ya estas personas ya no le creen a cualquiera. Y caminan por el mundo con una grande incredulidad. Yo he visto casos donde hay algunos que así han nacido por la razón de que nunca han sido engañados, pero así son ellos. Son incrédulos, no creen. Pero también he visto yo casos, como pastor, he visto casos donde hay personas que han sido muy engañadas, han sido engañadas en su vida y quedan dañadas por ello y ya no creen a nadie. Dudan de todo casi, dudan en todo su camino de vida, cuestionan las cosas, empiezan a cuestionarlas porque no las pueden creer ya, no hay ayuda para ello ya. Solo Dios es el único que les puede impartir la fe para que puedan ellos creer y tener esa fe que se necesita para su Hijo Jesucristo. En este caso es lo mismo que vamos a ver aquí. Quizás ellos por nacimiento así lo fueron y en algunos casos porque fueron también engañados a través del tiempo, y Jesús había llegado en un tiempo donde eso ya había acontecido. Pero eso no detuvo a Jesús.
Hay tres cosas que vamos a ver hoy en esta mañana. Vamos a ver la declaración de Jesús, la difamación de ellos hacia Jesús y la respuesta de Jesús al final. Estos tres puntos: la declaración, la difamación y la respuesta de Jesús. La declaración fue en el versículo 30, como estuvimos ahorita leyendo. Esto da cólera, una cólera incontrolable a ellos, los judíos. Da cólera incontrolable. Lo quieren matar. Quieren acabar con Jesús ellos. La fiesta está siguiendo. El Señor está en el pórtico de Salomón, en el templo. El Señor está enseñando. Llegan estos hombres. El Señor dice esto: yo y el Padre uno somos, y ellos lo quieren matar. Podemos nosotros imaginarnos que estos hombres fueron muy estudiados en la ley y que ellos hubieran sabido, y esto entonces pudiera ser considerado como ¿qué? Como una injusticia, porque ellos habían sabido que esto estaba legal, lo que él había dicho. Pero también puede ser el caso que también pudieran haber sido ignorantes y no sabían que estaba esto escrito en los salmos. En uno de los salmos de ellos estuvo escrito así esta declaración de Dios a los jueces. Y quizás por esa razón les dio tanta cólera por la ignorancia que ellos no sabían, no estaban ellos en el conocimiento de esto aquí. Nosotros como la iglesia a veces culpamos a este pueblo porque deberían de saber. Ellos estaban en la ley. Bueno, quizás en algunos casos sí, pero a veces hay entre ellos algunos que no tienen ese conocimiento todavía. Y ellos corrían a sus rabinos para buscar la respuesta para esto. Pero esto, hermanos, no justifica el hecho de que ellos tuvieron una grande cólera contra el Señor y quisieron matarlo al momento. Sea por ignorancia o haya sido porque querían cometer una injusticia aquí con el Hijo de Dios, no lo sabemos. Pero lo que vemos nosotros aquí en el versículo 30 nos demuestra que el Señor hace una declaración que es justa para que Él lo pudiera haber hecho. Si hubiera sido Él nomás solamente un maestro, un juez o un profeta, fue legal que Él lo pudiera haber dicho así. Nosotros, claro, en este caso lo podemos considerar porque Él es el Hijo de Dios y no necesariamente se necesita manifestar en este contexto, en este capítulo, de que Él fue Dios, porque podemos ir a otros capítulos y ver su declaración que Él hizo de que Él fue el Hijo de Dios. Pero lo único que quiero yo decirles hoy en esta mañana es que le dio gran cólera a ellos en este punto cuando el Señor hizo esta declaración. Y escúchenme bien otra vez. Si Él hubiera sido un juez, si Él hubiera sido un profeta, Él estaba en lo correcto, en lo que Él había dicho. Porque después Él va a mostrarles a ellos en su respuesta, su defensa, lo que dice la ley, lo que está escrito que no puede ser quebrado. Aquí vemos nosotros, y algunos han dicho que aquí es donde el Señor da a entender su esencia, su unidad que Él tiene con el Padre. Él y el Padre uno son. Esta es la esencia, la naturaleza, que es del mismo Espíritu, en la misma potencia. Esto es algo difícil para poder nosotros describirlo y va a ser difícil para entenderlo a veces también. Porque cuando nosotros estamos hablando de la grandeza de Dios, Dios es grande. Y cuando Dios manifiesta su poder es más grande de su grandeza, es más grande de lo que podemos imaginar. Hay hombres que están capacitados de poder cargar las bolsas del mandado, las llevan para las hermanas, las ponen ahí en la mesa en algunos casos. Pero eso no significa que eso es nomás lo único que ellos pueden hacer. Hay hombres que hasta pueden hacer otras cosas más fuertes y demuestran más grande fuerza. Y vamos en niveles aquí. Hay hombres que son más fuertes que otros. Bueno, cuando Dios vemos su grandeza, Dios es grande, pero cuando Dios manifiesta su poder, hermanos, eso es grandísimo. Su poder no podemos imaginarlo, no podemos expresar. Dios es grande en sostener todo lo que está y está en paz. Pero imagínense, si Dios manifestara toda su grandeza, no existiríamos, hermanos, porque iba a demostrar Él un poder que nunca hemos visto nosotros. Por eso nos quedamos admirados. Y estos hombres se quedaron admirados también y lo vieron como una blasfemia los que
Quizás hicieron esta injusticia o los que fueron ignorantes en este caso. Ahora, si fue una injusticia o si fue en ignorancia, son culpables todavía delante de Dios. Dios no dice, bueno, no sabían. Dios los tiene culpables todavía. Da a entender el Señor su esencia cuando Él dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Pablo da una ilustración así también en el sentido, en 1 Corintios 3, cuando leemos nosotros del sembrador, del que siembra, del que riega, que llevan el mismo pago, pero que Dios da el crecimiento. Bueno, ahí podemos ver una unidad. Pablo dice en algunas partes, y me extraña la ignorancia de algunos a veces porque lo he dicho, nosotros somos colaboradores con Dios. Dios nos llama a nosotros que somos colaboradores con Él. Somos colaboradores cuando vamos a evangelizar, somos colaboradores cuando enseñamos a la iglesia, somos colaboradores con Él cuando servimos en la iglesia. Somos sus manos, nos convertimos su boca, nos convertimos, hermanos, su palabra convierte esas almas. Somos colaboradores. Pablo no era extraño de él decirlo, somos colaboradores con Dios. Dios está en nosotros, Dios va con nosotros y llevamos su palabra. Por eso esto nos debe de caer extraño después de estudiarlo, de que ellos hayan acusado a Jesús así. Por eso hay dos cosas que yo solamente puedo ver, o fue la ignorancia o fue una injusticia que fue directa al Señor. Porque Pablo sabía esto. En 1 Corintios 3, usted tenga la oportunidad, usted puede leer ahí cómo Pablo describe al que siembra, al que riega, y que Dios es el que da el crecimiento en la obra del Señor. En el versículo 33 es la defamación, donde vemos nosotros después de que el Señor, hermanos, declara esto, es una declaración de su unidad con el Padre, ya haya sido como hijo por naturaleza en espíritu, o haya sido por profeta, como enviado, como profeta, o haya sido como juez. El Señor estaba en lo correcto. Pero aquí vemos todavía aún la defamación de ellos. ¿Cuál fue la defamación de ellos hacia Jesús? El versículo 33 dice, por la blasfemia, dijeron ellos. No fue por las obras en este caso aquí. Ahora vamos a decir así, ellos lo consideran esto como una blasfemia. Porque tú siendo hombre, te haces Dios. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Y cuando leemos la lectura nosotros nos damos cuenta de esto, y esto puede ser posible. Yo no me atrevo a decir esto lo que dijo Jesús. Nunca me atrevería a decir eso, a hacerme igual que al Padre. Pero ahora estamos hablando nosotros de otro contexto aquí diferente, porque aquí estamos hablando de la raza judía, estamos hablando de los judíos que tenían la ley, que habían sido llamados su pueblo de Él, que tenían la revelación, esta revelación que Dios les había dado a ellos de su palabra. Pero un gentil como yo, hermano, no tenía yo ese derecho. Pero aquí vemos nosotros en este caso, dice, por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Para ellos esto fue considerado que Él se estaba haciendo Dios, o no era Dios, pero Él se estaba haciendo, quería pasarse de ser Dios. Ellos, esa es la impresión que quedó en sus corazones de ellos, de que Él está diciendo que Él es Dios. A mí me quieres dar a entender que tú dices que tú eres Dios y que a ti te debemos de adorar y que debemos de nosotros postrarnos, como estuvimos hablando este viernes. Este viernes estuvimos hablando concerniendo esto de que las mujeres que lo vieron cuando después de su resurrección se postraron cuando lo vieron. Y sus discípulos igualmente después. Y Juan también después nos demuestra que también se postró al Señor, demostrando que Él es Dios. Y esto es lo que el Señor les estaba dando a ellos a entender. No era tanto de que el Señor, hermanos, venía a ellos y hizo estos milagros, sino que también ahora vemos como una demanda de adoración. Y ellos no lo iban a aceptar así. Hemos oído a veces en algunos casos que el Señor nunca demandó a nadie a adorarlo, pero con esto es suficiente para que usted se postre y lo adore como Dios. No hay necesidad de que Él directamente te diga, póstrate que soy Dios, sino simplemente Él diciendo, yo y Dios somos uno, es suficiente para que todos nos
nos tiremos al suelo y nos postremos en adoración a Él como Dios y lo adoremos como Dios con todo nuestro corazón y darle toda esa reverencia como Dios. Era sencillo así, para que todos pudiéramos entender. Esto es lo que Él les estaba dando a entender a ellos. ¿Qué estaba dando a entenderle Dios a ellos? Era esto, de que Él era Dios. Y ellos se quedaron, hermanos, en ese momento, en vez de hacerlo, se llenaron de cólera y querían matarlo al momento, como vemos nosotros aquí en este capítulo aquí. La respuesta del Señor fue: no está escrito. La palabra de Dios siempre sale prevaleciendo y siempre saldrá prevaleciendo. Antes de llegar a esta interpretación, a lo que esto significa, hermano, la palabra de Dios es siempre la que sale prevaleciendo sobre todo lo que hay. Se puede utilizar para la oración, se puede utilizar para traernos consuelo, se puede la palabra de Dios utilizada para fortalecer al verdadero cristiano, porque sí, el verdadero cristiano se fortalece en la palabra de Dios. El verdadero cristiano se alimenta de la palabra de Dios y sabe que ese es el alimento que lo nutre y que lo fortalece. Su fortaleza no es otra cosa más que sino la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios. No estamos hablando de ninguna tradición, no estamos hablando de ninguna confesión, no estamos hablando de ninguna de esas cosas. Estamos hablando de la directa palabra inspirada de Dios, que fue inspirada por Él y que trae aliento y fortaleza y que no puede ser quebrantada, como dijo Jesús. El cielo y la tierra va a pasar, mas mis palabras no pasarán. Así fueron llamados. Se presenta así a los jueces. A los jueces se les llamó así en este caso porque ellos llevaban la palabra de Dios. Tenían eso así como Dios le había placido a él. Yo no sé, esto fue voluntad de Dios, no está de mí. Si Dios así quiere y quiso así llamarle a sus jueces dioses, esa es voluntad de Dios. Yo no puedo hacer nada por ello. Así dijo Dios, así va a ser. No podemos hacer nada por ello. Pero aquí en este caso, como digo, hay dos cosas que pudieran haber pasado. O hubo una grande injusticia o fueron ignorantes en lo total. Da cólera incontrolable. El Señor anteriormente, quiero llevarlos a la Biblia otra vez y vamos a ir al capítulo 5, versículo 18, donde dice aquí la palabra del Señor y la palabra da testimonio de lo que dice. Por esto los judíos procuraban matarle aún más, le da más énfasis a querer matarlo. Había un odio profundo en el corazón de ellos, no podían verlo, no podían oírlo, no podían, hermanos, saber de que Jesús estaba en la ciudad del rey. Por esto los judíos aún más, le pone énfasis el escritor aquí para que sepamos de que había odio, aún más procuraba matarle él decía, dice la Biblia más después, decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual. Esa es la situación. Aquí empieza a agitarse. Aquí empieza a agitarse las cosas. Aquí empieza. Y luego en el capítulo 8, versículo 59, dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Este era el odio, la cólera que había en estos hombres allí. Y como le digo, en algunos casos podía haber habido injusticia, porque había maestros, rabinos que sabían la ley. Pero en algunos casos había discípulos de estos rabinos que sabían, y podía haber sido también una ignorancia. Y el pueblo, pues no se diga, también había ignorancia. Siempre los rabinos tenían discípulos, así como Jesús tuvo discípulos, ellos también tenían 3, 4 discípulos que los seguían, que escuchaban sus enseñanzas, que estaban siempre a los pies de ellos, como Pablo, que nos enseña que estuvo a los pies de Gamaliel. Cuando él estuvo a los pies de Gamaliel, él aprendió de Gamaliel la ley, él supo, esas eran las escuelas de ellos, eran los seminarios, eran los colegios donde ellos aprendían la ley. Y ahí es donde ellos crecían y agarraban su crecimiento. Jesús tuvo sus discípulos también, los 12 discípulos que estuvieron a los pies de Cristo. Nosotros estamos a los pies de Cristo también igual.
a través de las Escrituras. Cuando vamos a los evangelios, vemos que ahí podemos estar a los pies de Cristo. Cuando usted va al evangelio de Juan, cuando usted va al evangelio de Marcos, cuando usted va al evangelio de Mateo, usted escucha la voz de Jesús a través de las Escrituras y estamos a los pies del Maestro. Da a Jesús a entender su esencia aquí da a entender. Da a Jesús algo para ellos difícil de poder entender. Fijémonos bien que a veces, hermanos, aquí vemos que Jesús no se detuvo. Aunque fue difícil para que ellos pudieran entender, Él lo dijo. Hay temor a veces de hablar cosas que no se van a entender, pero Jesús no se detuvo. Jesús dijo, aunque ellos podían o no podían entender, Él dijo lo que Él tuvo que decir. Él predicó lo que se tuvo que predicar. Da a Jesús también la gracia para ver los señales que Él hizo. Los señales, las obras que Él hacía, demostraban que Él había venido de Dios, pero ellos no creyeron así y no lo creen así todavía. No vamos a decir que cambió ahora porque están ellos todavía resisten esto, lo resisten. Y están ellos, yo creo, dispuestos hasta dar sus vidas, físicas como eternas, para resistirlo hasta que lo vean venir en el cielo. Da a Jesús el lugar para creer en Él, mas en vez ellos dudaron. A veces hay casos de personas que nacen así, son muy incrédulos, no creen. Solo Dios los puede cambiar esos corazones. Y hay personas, hermanos, que por ser engañados toda su vida o que hayan sido engañados, ya no le confían a nadie nada, no quieren escuchar a nadie. Si requiere fe, no la van a dar, porque no creen, son incrédulos. Por eso esta es una obra. Para el verdadero cristiano es Dios el que es el único que puede cambiar el corazón del hombre. No es el hombre que lo pueda hacer. Oí una vez un pastor decirlo, que el que se quiere convertir él solamente se convierte en un pagano. Hasta ahí llega, porque por naturaleza Dios no ha hecho la obra en su vida. Es Dios el que tiene que hacer una obra en el corazón de nuestros corazones, que son, como describe Ezequiel, antes son corazones de piedra que Dios convierte en corazones de carne. Ahora ya les da vida al Señor. Cuando su espíritu regenera el corazón del ser creyente, está la salvación que va llegando al creyente que llegó a usted. Regenera el corazón del que escucha y empieza a encaminarlo a la verdad y lo conduce a escuchar el evangelio. Y la fe viene cuando capta lo que el evangelio le dice, y por eso es fe, porque no es nada de él, es algo que le dan y lo cree, lo toma con todo su corazón y lo recibe. Y ahí es donde Dios hace el cambio, cuando cree en el Hijo de él, recibe perdón, recibe perdón de pecados, cambia su vida y es una nueva criatura, pero es algo que Dios encamina a esa persona. Nosotros no podemos, por naturaleza, nadie está interesado en Dios. Por naturaleza nadie nace con un interés con Dios. Dios es el que da el inicio al interés para que podamos acercarnos a Él. Juan 10:33, como estuvimos hablando aquí, bendito sea Dios, en la defamación, en el versículo 33, nosotros nos dimos cuenta que dice, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Una de las cosas que yo quiero ver aquí para entrar un poquito, profundizarnos un poquito en esto de la blasfemia, la base. Yo quiero darles a ustedes primero la base. La base se halla en el Salmo 82:6. Cuando usted va al Salmo 82:6, usted va a ver que dice, yo dije, vosotros sois dioses. Ahora la pregunta se hace, ¿a quién les dijo? La pregunta se va a hacer, ¿a quién? ¿A todo su pueblo? No, esto nomás fue para los jueces, los que llevaban el cargo de tener su palabra. Los jueces fueron llamados así, Dios. Fueron representantes, por esa razón fueron llamados dioses, porque fueron representantes y no fue extraño de verlos llamados así. Los salmos nos enseñan, el Salmo 82:6. Este era el caso aquí. Y también lo podemos ver más, vamos a verlo. Yo oí una vez a un rabino decir, cuando quieres tú saber la verdad, ve a Génesis y vas a poder hallar el significado de lo que significa más después.
lo que significa eso. Entonces yo voy a lo más, hasta donde podemos ir. Quiero ir a Génesis, pero no puedo hallarlo en Génesis. Voy a Éxodo y veo aquí en Éxodo 4:16 para estudiar esto de Dios. Y vemos nosotros aquí que es justo poder hacerlo. O fue justo para ellos, perdón. No para nosotros, para ellos. No vayan a querer mañana ustedes querer llamarse dioses como en algunas congregaciones. Pero sí es justo en el caso con ellos. Éxodo 4:16 dice, será para él en lugar de Dios. Esta persona va a tomar el lugar de Dios. El que Dios había escogido iba a tomar el lugar como Dios. No iba a ser Dios, claro, lo sabemos así. No iba a ser el que crió todos los cielos y la tierra, pero iba a tomar ese lugar así. Éxodo 7:1, y esto es lo más lejos donde podemos ver una base de esto. Dice, yo te he constituido, ¿qué? Dios. ¿Y a quién le está hablando? A un hombre que estaba allí, que iba a dirigir este pueblo. Entonces esta es la base cuando vamos a... ¿De dónde salió esta doctrina, esta palabra? De los salmos no vino, porque vemos más después en Éxodo. Éxodo vino mucho más antes. Entonces vemos que en Éxodo se da cuenta y se puede justificar que esto se pudo hacer. Aquí en Éxodo 4:16, Éxodo 7:1 y luego después en Éxodo 22:28 también lo vemos así. Esta es la base para justificar esto de lo que le dijeron que fue blasfemia, que no lo fue. La blasfemia fue como una ofensa para ellos. Vamos a ver, esta fue la base, ahora vamos a ver la blasfemia. La definición o lo que significa una blasfemia, la blasfemia es o puede ser calumnia y abarca cualquier palabra o acto ofensivo a la majestad divina, profanar lugares santos, alterar los ritos, violar conscientemente la ley. Fíjese, yo ahí automáticamente viendo el significado, podemos convertirnos todos en blasfemos. Porque de vez en cuando a veces esto puede pasar. Conscientemente podemos hacer algo en contra de la ley de Dios. Podemos profanar algo de Dios. Podemos a veces querer alterar cosas que son sagradas de Dios, alterarlas. Podemos hallarnos en blasfemia delante de un Dios tan santo y tan puro. La sangre de Jesucristo es la que nos limpia de esto. Yo me veo un blasfemo a veces cuando yo veo esto en algunos casos, porque quizás yo he quebrado la ley y sí la he quebrado. No sé usted, pero yo sí la he quebrado. Yo me hallo culpable de esta blasfemia a vez en cuando. Y esta es la blasfemia. La blasfemia es calumnia, abarca cualquier palabra o acto ofensivo a la majestad. ¿Cuánta gente no usa el nombre de Dios en vano? Cada día, y Dios les tiene misericordia, les presta vida cada día. ¿Cuántos en las iglesias no usan, blasfeman el nombre de Dios? Cada día se olvidan de que Dios está presente. Como respiramos el aire, Dios está presente. Yo soy culpable de esto también. Usted quizás puede ser culpable. Al menos de que nos salgamos de este mundo y nos vayamos a un mundo donde no se puede respirar el aire, Dios está en todo lugar. Podemos respirar aire en la casa, podemos respirar aire afuera, podemos respirar aire en las montañas, podemos respirar aire en una cueva. Hay aire, hay oxígeno. Y Dios es ese oxígeno, ese aire que está en todo lugar. Nadie puede escapar de la presencia de Dios. Si usted va a la tienda, Dios está ahí. Si usted vaya acá, Dios está. Donde usted vaya, sus ojos recorren toda la tierra. Y ahí es donde vemos su grande misericordia, porque cuando yo me veo yo mis delitos, yo digo, Señor, yo he pecado contra ti. Yo peco contra ti. Yo peco contra ti. La condenación, después de que vimos la base, ya que justificamos el hecho de que él podía haber usado esa frase que él usó, por lo que nos enseña el Antiguo Testamento, donde nos damos cuenta nosotros que no estuvo en Génesis, pero en Éxodo, cuando este pueblo fue liberado. Nos damos cuenta también el significado de la blasfemia, lo que la blasfemia significa, y vamos a ver ahora que es alguien que blasfemaba. Podía ser condenada a muerte, no a castigo ni a encarcelamiento, sino que era
condenada a muerte. ¿Dónde lo vemos eso? Bueno, lo vamos a ver en Levíticos 24:6. Levíticos 24:6. Ahí es donde nos demuestra que es el castigo del que blasfema contra la palabra de Dios, contra la majestad divina de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso Isaías, yo creo, dijo: Señor, pasa carbones encendidos por mis labios. Es chistoso hoy ver que los hombres se olvidan de esto, se olvidan de lo que somos, nos olvidamos. Y ya para concluir, nos damos cuenta que la respuesta de Jesús fue clara. En el versículo 34 del Evangelio de Juan dice: Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Por eso digo, aquí en este caso podía haber sido una grande injusticia por estos rabinos, porque ellos sabían y leían. Hermanos, ellos no leían los salmos, ellos los cantaban. Los salmos eran los himnarios de gloria para ellos. Los salmos eran inspirados por Dios, que ellos cantaban, hermanos, en tiempos especiales, como en estas fiestas de la dedicación, en las fiestas del tabernáculo, en el tiempo de la Pascua, cuando ellos celebraban el día de la Pascua. Eran los días donde ellos también utilizaban estos salmos, y los salmos son preciosos, son profundos, que ellos, hermanos, cantaban, que ellos estaban conscientes de que Dios había inspirado al rey David para que ellos los cantaran, y eran los que utilizaban ellos en su templo, y las utilizaban también en sus reuniones en la sinagoga, como también en sus hogares cuando tenían sus devociones. Los salmos eran conocidos por ellos. Era todo basado en lo que estaba en la ley. Así nosotros también, aquí podemos ver un gran ejemplo de este pueblo. Este pueblo cantó salmos basados en la ley. Nosotros cantamos cantos que están basados en la palabra de Dios, con doctrina, que la doctrina esté sólida, que sea algo que va a instruirnos, que instruya nuestra alma y que nos moldee. Como estábamos hablando yo y mi esposa este fin de semana, y yo estoy en acuerdo con ella en este caso, ¿verdad? De que nuestras mentes tienen que ser renovadas cada día. Nuestras mentes deben de ser renovadas con la palabra del Señor. Yo lo siento por los que no son renovados cada día con la palabra de Dios. Yo no sé dónde están, dónde están sostenidos, espiritualmente hablando. No sé dónde están. Yo realmente me confundo aquí en este caso y digo, ¿dónde están los que no se alimentan todos los días con la palabra de Dios? Yo me tengo que alimentar todos los días, como un recién nacido, estar en el pecho de su madre, sacando esa virtud para vivir. Así es, de todos los días, y más cuando tenemos el tiempo. Y si no tenemos el tiempo, más debemos de buscar el tiempo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ahora la iglesia se está, hermano, aclimatando a las modas y a las costumbres del mundo, y nos hemos olvidado hoy de quién somos nosotros. Es muy difícil esto. Es muy duro cuando uno va al trabajo y está rodeado de pura gente inconversa. Es muy difícil estar entre gente inconversa y ser un cristiano. Es muy difícil, es muy duro. Es muy duro. Es una lucha tremendamente grande, y vamos a fallarle a Dios mucho. Porque nos van a comprometer con sus chistes, nos van a comprometer con sus ideas, nos van a comprometer con sus maneras de pensar, nos van a llevar, hermanos, en algunos casos a pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque así es. La única respuesta, usted lo sabe muy bien, es que tenemos que separarnos. No podemos nosotros estar en el mundo. No hay otra. Hablamos un rato con las amistades, después de eso empiezan a entrar las ideas, lo que ellos creen, empiezan a salir las maldiciones, empiezan a salir las blasfemias, empiezan a salir cómo ellos piensan, y empezamos nosotros a creerlo, a seguirles como se dice, la corriente. Es muy duro, hermanos, en el mundo estar. No podemos salirnos del mundo, ni tampoco irnos a un lugar lejos para evitar lo que está en el mundo. No podemos. Yo no sería mal decirles a ustedes, sálganse del mundo, sálganse a otro lugar y váyanse a las cuevas, váyanse a los montes. No podemos hacer eso, no lo vamos a hacer. Tenemos que separarnos en la manera que pensamos hoy en estos tiempos. Tenemos que separarnos, y a veces esto va a costar amistades. Va a costar a veces dejar amistades que nos parecen bien a la carne.
pero espiritualmente no es de agrado para Dios. A veces tenemos que despedirnos de estas amistades. Sí, hermanos, esta es la verdad, esto es lo que la Biblia nos dice. Y aquí es donde yo estoy consciente de lo que dice la palabra del Señor. Cuando Jesús nos dice, nos amonesta, nos dice, no puedes tú servir a Mamón y al Señor. No puedes. Con el Señor viéndonos, hermanos, no podemos. No podemos delante de Dios. No puedo yo decirle, Jesús, yo puedo servirte y yo puedo servir al mundo también, ya que sus ojos recorren toda la tierra, ya que está viéndome, ya que está conmigo, ya que está en mi corazón, ya que está en mi mente, ya que está en todo lugar. ¿Dónde me puedo esconder del Señor? ¿Dónde puedo esconder uno y decir, vamos a decirle al Señor, Señor, ahorita vengo, voy a ir con mis amigos, aquí te quedas, ahorita vengo y me voy. Y me voy con mis amigos y ahí dejamos a Jesús en la casa. Era un chiste, ¿verdad? A veces un chiste contó una vez un pastor que dijo que una ilustración de un cristiano, ¿verdad? Que le gustaba ir al cine cuando el cine era pecado. Y es chistoso, ¿verdad? Que hizo esta ilustración de que este cristiano le dijo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ahorita vengo. Voy a entrar a ver una película y cuando salga te puedes venir otra vez conmigo. Y quiso dar a entender, ¿verdad?, que esto es lo que a veces hay algunos cristianos que piensan ellos que cuando iban al cine, ¿verdad?, porque años atrás el cine era considerado un pecado, el cine, la playa, los convivios a veces con las cosas del mundo, el vistamento, todas estas cosas. Pero fijémonos bien ahora donde estamos llegando hoy, porque muy claro, muchos escritores lo han puesto muy claro, hermano, si usted empieza a hacer así, la iglesia va a quedar sola, hermano. Si usted empieza a predicar la palabra de Dios, usted va a quedar sola la iglesia. Va a quedar solo, van a haber pocos porque usted está hablando la verdad. Entonces, esto es lo que va a pasar cuando a veces uno predica la verdad. Las personas que van a venir a la iglesia son personas nomás que están solamente interesadas con Dios. Es lo único. No va a venir más. ¿Por qué? Porque no hay otras cosas que se están dando. Esto es lo que muchos escritores lo han dicho. Por eso la iglesia se ha hecho como se ha hecho hoy. Pero aquí en el versículo 34 Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, está en la ley no puede ser quebrantada, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. La palabra de Dios se puede orar, se puede leer, se puede uno fortalecer con la palabra. Les animo a que ustedes el día de mañana cuando ustedes oren, tomen un versículo, 2 versículos y los oren. Órenlos en el contexto en cómo está escrito y verá usted que su vida va a ser muy enriquecida. Así fue escrito, así fue la declaración del que lo declaró así, que fue Jesús. Yo dije, esto fue lo que Dios dijo, yo dije, dioses sois. El que dijo esto fue Dios, esto fue inspirado, así se creyó y esto vino de Dios y nadie podía cambiarlo. Y porque nadie podía cambiarlo, por eso Jesús le puso así, no está escrito en vuestra ley. Así por eso Jesús lo dijo, no está escrito en vuestra ley. La ley no puede ser quebrantada. Fíjese qué maestro, si estamos hablando nosotros que eran muy estrictos los rabinos, fíjese bien en la firmeza de Jesús. La palabra no puede ser quebrantada, pero al mismo tiempo en su grande gracia nos demuestra su amor. El Señor no titubea, no flaquea, no decae, no se derrumba, no se derrite delante de ellos para decir, bueno, pues quizás la ley se puede quebrar. Teniendo ellos piedras en las manos y ya para matarlos, Él confiaba, el Hijo confiaba que el Padre estaba con Él y que no era el tiempo para que Él diera su vida y su vida no iba a ser dada a través de apedradas, a través de estos hombres, apedrearlo al Señor. Esa no iba a ser la forma que Jesús iba a morir. Él sabía ya cómo Él iba a morir y Él sabía que iba a ser en la cruz del Calvario. Él estaba confiando totalmente en el socorro que era su Padre que estaba ahí con Él. Cuando estos hombres quisieron, hermanos, matarlo al instante, Él estaba con una confianza, no titubeó, no se derritió, no se quedó callado, sino que les dice así, no está escrita en vuestra ley, yo dije, dioses sois. O no, por las obras, dijeron ellos, ahora por las obras no te vamos a matar. En el capítulo 5 de Juan, allá lo quería matar porque una obra había hecho, que en el día del sábado, en el día de reposo. Aquí en este caso, ahora porque se hace hacer Dios. Entonces aquí hay 2 cosas otra vez, como lo vuelvo a repetir, o fueron ignorantes y fueron estos unos que estaban apenas empezando, conociendo la ley,
pero no lo creo. O fue una grande injusticia de parte de ellos, porque odiaban lo que Jesús enseñaba, odiaban ese hecho. Ellos ha dicho muchas veces, algunos comentaristas lo han dicho, que estos hombres no quisieron creer en el Señor, no querían dejar ellos sus tradiciones. Había mucha ganancia en ese momento, en las tradiciones, en la edificación del templo. Ellos no querían dejar su templo y Dios se los quitó. Ellos no querían dejar su templo y estaban invirtieron 30 años y aún todavía no habían acabado con ese templo hasta después que Jesús había muerto. 30 años duraron edificando ese templo. Y Dios, después de que lo acabaron de edificar, en vez de que Dios se haya agradado de haber dicho, este es mi templo, este templo está consagrado, este templo es mío, lo voy a proteger, lo voy a cuidar, Dios se los quita. Y jamás hasta la fecha se ha podido levantar un templo allá en Israel. Jamás. Después de que Jesús había muerto, Jesús les quita el templo. Ahora no es ese templo ahora. Y muchos hablan que van a levantar uno y quizás vayan a levantar uno por medio de lo que el anticristo les va a conceder hacer. Quizás, pero no sé cuándo. Pero yo puedo ver que Dios en su soberanía, yo puedo ver que Dios les quitó lo que ellos estaban tan agarrados de ello y que ese era el templo. Lo puedo ver en la soberanía de Dios. No está escrito aquí en la Biblia. No está aquí escrito que Dios les dijo que les iba a quitar el templo en caso de que yo lo haya pasado. A lo mejor ahí está, no sé, pero ya no tienen templo. Después de que Cristo murió 30 años después o 10 años después, no estoy seguro ahorita la fecha, el Señor les quitó ese templo que ellos tenían en Jerusalén, que por muchos años estaban edificando ellos después de que Cristo murió. Y ya fue ellos ya tuvieron que nomás reunirse en sus sinagogas, en sus hogares, y eso es lo único que tenían. El Señor les había dicho que esto iba a acontecer, mas ellos no quisieron. Así fueron enviados los jueces. Los jueces fueron enviados con esta clase de título de dioses, pero no como Dios del cielo, sino un Dios pequeño que llevaba la palabra de Dios, uno que aportaba la palabra a este pueblo, y era el pueblo de Dios, y era el pacto de allá, no es el pacto de hoy, para que uno diga hoy, pues esto se puede aplicar hoy para esto, para este tiempo. No, nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, por fe lo creemos, y Cristo está en nuestros corazones, Cristo mora en nuestros corazones, el Padre mora en nuestros corazones, y el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Así fueron llamados, nunca se olviden, así fueron llamados los representantes dioses. Los representantes, ¿quiénes? Los jueces. Bíblicamente hablando, el Salmo nos enseña, ¿verdad?, que estos fueron los jueces. Estaba yo buscando en los comentarios, ¿verdad?, y esto casi todos los comentaristas dijeron lo mismo. Esto era para el juez, para el que llevaba la palabra. Entonces dije yo, pues voy a ir a la raíz y voy a ver de dónde surgió esta doctrina. Y esta doctrina surgió aquí con Moisés, cuando Dios así le habló a él. Les dio su nombre, les dio su autoridad, y como hijos llevaron su imagen. Ellos llevaban la imagen de Dios, nosotros llevamos la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? La justicia, la rectitud y la paz. No en su perfección como Dios nos creó. Yo estoy en eso, en lo que la Biblia nos enseña, que cada uno de ustedes lleva la imagen del Señor. No es la nariz, no son los oídos, no son los ojos como pensábamos. Es la justicia, es la rectitud y es la paz que el pecado dañó, porque somos injustos, no somos rectos, y la paz no la llevamos como debemos de llevarla. Esa es la imagen de Dios. La imagen de Dios, Dios es justo, Dios es recto, y Dios es un Dios de paz. Una paz que Dios lleva. Una paz que no podemos nosotros comprenderla. Este es lo que el pecado dañó, la justicia. Somos injustos. Mañana vamos a ir a hacer algo, mañana, el mes que viene, quizás el año, en el futuro, yo no sé, vamos a ser injustos. Vamos a hacer una injusticia. Quizás mañana, la prueba va a ser mañana. Debemos hacer las cosas bien rectas delante de Dios. Yo por eso, hermanos, estoy desnudo delante de Dios en hacer las cosas como Dios quiere. Está dañado, yo estoy dañado. Cristo Jesús me cubre con su sangre preciosa. Bendito sea el Señor.
La paz. Sería yo un mentiroso de que yo sea, justo, yo soy hermano, yo llevo la justicia con todos. Me he hallado a veces injusto y algunos me han dicho a veces, esa es una injusticia. Y a veces algunos han dicho, eso no está bien, eso no es una rectitud que debes de llevar. Bueno, yo sé, yo soy pecador. Y a veces la paz que debemos de llevar entre nosotros a veces no existe, a veces entre unos. Y es triste, lo podemos ver hoy hasta aún entre las denominaciones. No porque se haya predicado, pero nos dimos cuenta este viernes el conflicto que puede haber entre los unitarios y los trinitarios. ¿Usted cree que Jesús, que Dios está contento con eso? ¿Usted cree que Él nos aplaude a nosotros y nos dice, bravo, que están en pleito, bravo, de que no están en acuerdo? ¿Usted cree que Jesús se pone contento con esas clases de cosas? ¿Usted cree que Él está de acuerdo con esa clase de conflicto? No, pero esa es la distorsión, ese es el pecado que hay en usted y en mí, que no podemos llevar la paz con nuestros prójimos en el caso así, y aún hasta vemos malos ejemplos y los seguimos así. Debemos de llevar la paz con todos, amados, todos, con todos, hasta con el mundo debemos de llevar la paz con ellos. Y si no están de acuerdo con nosotros, a veces tenemos que separarnos para no haber conflicto. Hay casos así. Tratemos de llevar la paz con todo lo mejor posible. En algunos casos nomás podemos trabajar con ellos, pero ya nomás acabando las 8 horas es tiempo de salir, ponchar y a la casa, porque no hay nada que tenemos en común con ellos. Ellos van a hacer otras cosas, ellos tienen otras ideas y nos van a llevar a hacer nosotros también cosas que no están bien. Esta es la justicia, esta es la imagen del Señor. El Señor llevaba la imagen de su Padre porque Él fue justo, hubo justicia, hubo rectitud. Él nunca atacó a estos hombres, ellos lo atacaron a Él. Él sabía el plan. Juan lo había anunciado. Juan era visto como uno de los profetas de aquel entonces. Juan fue visto como Elías, que iba a venir en los últimos días para preparar el camino de Dios, que iba a venir y que iba a venir a traer ese camino, que iba a preparar el lugar. Y Juan fue visto así como un grande profeta que predicó el arrepentimiento. Fue un hombre sincero, fue un hombre de paz. Hermanos, cuando llegó a los pies de Jesús para el tiempo de que Él fuera bautizado, nos damos cuenta que Él no se sintió ni digno de bautizarlo. Dijo, bautízame tú mejor a mí. Y vemos también al mismo tiempo su fervor, su celo de Juan el Bautista, pero después vemos que fue hombre solamente, porque cuando estuvo en la cárcel hasta dudó de Jesús. Este es usted y este soy yo. Este soy yo. Tenemos un grande fervor. El domingo venimos a la casa de Dios. Qué fervor, qué canto, qué voz tengo yo de predicar. Pero ya viene mañana. Quizás usted va a venir a visitarme, me va a venir usted a animar a mí en vez de yo a usted. Este es el hombre, hermano. Estos somos nosotros los seres humanos. Y el único que nos llega a sostener no soy yo, es el Señor. Cuando llega a veces el punto de usted, y no sé si ustedes están aquí, no sé si aquí alguien se pueda relacionar conmigo en este caso, pero cuando hemos sentido a veces en tirar la toalla, yo no sé si usted lo haya experimentado, esto nomás los que tenemos tiempo en el Señor y que hemos servido al Señor, lo hemos experimentado. A veces hay tiempos donde queremos a veces dejar todo y dejarlo aquí, ya acabó todo. Dios en su grande poder nos viene y nos sustenta. Yo por eso confío totalmente en el Señor. Yo amo su palabra, pero no soy perfecto. Yo creo en el Señor, pero a veces yo dudo. Usted también duda, hermano, si usted es sincero. Todos dudamos. Todos tenemos nuestros tiempos donde a veces queremos dejar esto. Está la gracia de Dios que nos sostiene como una iglesia. Yo me admiro de los pocos que estamos aquí, que Dios a través de ustedes hemos podido llevar este ministerio. Dios está con nosotros, hermanos. No necesitamos que nos ayude nadie. Dios está con nosotros aquí en esta iglesia. Él estuvo con nosotros cuando hubo otros. Él está con nosotros aquí, con los que estamos aquí hoy. Dios está en este ministerio. Semanas atrás estaba yo meditando en las necesidades que hay en esta iglesia y me llevó a algo profundo.
no veo yo escape ya. Dije yo, no veo yo ninguna salida de esto. Bueno, llegó a cumplirse lo que antes decía el pastor. A veces su mente se le puede ir berserk cuando uno está reflexionando en algo. Pero Dios lo vi que Él vino y me sostuvo. Y si voy aprendiendo hoy de que Dios nos ha llamado, si apenas ahorita voy llegando a aprenderlo y verlo que así es porque Dios me lo ha mostrado hoy. No ha sido otra cosa más que ha sido Dios el que nos ha sostenido los que estamos aquí. Porque ustedes fácilmente, como yo, podemos irnos a otro lugar y decir, ¿para qué aquí? Vámonos a otro lugar mejor. Dejemos esto ya. Pero es algo que hay en usted, que es Dios en su espíritu que lo tiene usted aquí. Hay otras cosas mejores, hay otros lugares mejores donde podemos estar. Hay otras cosas que quizás la carne puede pensar, son mejores que estar aquí. Pero Dios aquí nos sostiene para que esta iglesia, asamblea de oración, exista aquí en esta ciudad y sea el faro que se ha dicho en el pasado. Este es un templo, este es un faro de Dios. Y yo no sé cuánto tiempo irá a durar esta iglesia aquí. Si 100, 200 años. Y un día ya no voy a estar aquí. Un día, en 50 años, 80 años, yo ya no voy a existir aquí. Va a haber otro pastor aquí. Otro va a estar predicando. Y yo voy a estar con el Señor. Y si Dios me concede, yo veré lo que está aconteciendo aquí. Del cielo lo veré aquí. Si Dios con su gracia me lo concede. Ver quién es el que va a estar aquí. Y yo no voy a querer que Él haga menos, yo voy a querer que Él haga más, que haga más que yo lo que yo hice. No es de que haga menos o que sostenga el ministerio, pero que haga más de lo que yo hice. Y yo estoy seguro que yo sé que yo no voy a llegar a predicar toda la Biblia como se debe, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, de predicar lo más que se pueda de la palabra de Dios, porque es triste de dejar este libro nomás así, sino que es bueno mejor estudiar todo lo que la Biblia dice. Es mejor que escuchar cuentos y chistes y otras cosas así como en algunas congregaciones ya lo hacen, solamente por la razón que ellos tengan. Yo quiero comprometerme a leer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios para los que estamos interesados y que quieren conocer la verdad. Este es el lugar donde se va a predicar la palabra de Dios. Aquí en esta iglesia, aquí hay valientes. Aquí todos le hacemos frente a lo que Dios nos llama a hacerle frente. Aquí no estamos cobardeándole y haciéndole, oh hermano, no. A esta iglesia le hace frente. Aquí hay valientes, hermanos. Si usted no lo sabía, usted es un valiente porque usted no le tiene miedo a la Biblia. Usted la lee y la trata de vivir. La trata de vivir. No voy a decir que la vive, pero la trata de vivir. Yo la trato de vivir. No le sacamos, no flaqueamos a la palabra de Dios. Hacemos frente, porque Dios está con nosotros aquí en este lugar. Si usted no lo sabía y se le había olvidado, Dios está con nosotros. Cuando estamos enfermos, cuando estamos desanimados, cuando nos sentimos como nos sintamos, Dios está con usted. Yo no voy por los sentimientos, ni usted le recomiendo que los vaya tampoco. Porque yo sé que ahorita quizás nos sentimos muy bien, pero ya cuando se acaba, ya llega la tarde, se empieza a calmar todo. Dios todavía está con usted. Si usted en verdad es su hijo, Dios está con usted. Vamos a ponernos en pie en esta mañana. Vamos a orar. Con esto concluimos este capítulo 10. Y vamos a estar entrando en el capítulo 11 con esta preciosa familia, con estas dos hermanas y el hermano de ellas, Lázaro. Y vamos a aprender otras preciosas lecciones. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Qué precioso eres tú, Señor. Solo lo único que puedo ver, Señor, es que nosotros no somos perfectos y tú sí lo eres, Padre. Tú eres perfecto, tú eres santo. Y a ti te doy toda la gloria y la honra, Señor. Yo rindo mi vida a ti, Señor, porque otra vez tú me has sustentado, me has fortalecido, Señor. Meses difíciles han pasado, Señor, pero tú me has sustentado, Señor. Tú me has animado, Señor.
Tú lo sabes, Padre. Aquí los que estamos aquí presentes tenemos luchas, tenemos pruebas. A veces luchamos con cosas que hay en nuestras vidas, pero tú eres el que nos sustentas. Esperamos en ti, aunque hay muchas peticiones que no has contestado todavía. Has contestado las que a ti te han placido. Estamos esperando en ti, Señor, que se haga tu bendita voluntad, Señor. Te amamos y yo estoy seguro que tú me llamaste, Señor. Yo no dudo de eso. Yo estoy seguro que tú me llamaste y has llamado a mis hermanos los que están aquí. No hay nada más. No es otra cosa más que tu llamamiento. Hemos dejado todo lo que hemos podido dejar, Señor, para estar aquí. Hemos sufrido, hemos luchado, Señor. Hemos pasado por situaciones duras, Padre, duras. Pero tú nos has sostenido, Señor. Tú nos has ayudado, Señor. No somos extraños. Podemos llorar juntos quizás por las cosas que hemos pasado, pero seguimos firmes, Padre, porque tú eres el que estás en nosotros. Ayúdanos, oh Dios, para seguir adelante. Mis hermanos que estamos aquí presentes, los que no pudieron llegar, Señor, también que están luchando, ellos también, Señor, ayúdalos, tenles misericordia. Fortalécelos ahí donde están ellos, Padre. Las luchas no significa que no somos, sino eso es lo que prueba que somos tus hijos, porque no nos hemos desanimado, porque tú estás con nosotros. Gracias por estos varones, gracias por las hermanas damas que han servido en esta iglesia, gracias por los jóvenes y los niños. Guárdanos en esta ciudad siempre, Padre, que este lugar siempre brille. Brille cuando yo no esté aquí también, que brille este lugar, Señor. No que me voy a ir mañana, pero un día yo no voy a estar aquí, yo estoy consciente. Yo te pido que este lugar brille, Señor, y que siga creciendo y que sigan discípulos aquí, Señor, de Cristo. Y que no titubeemos para ninguna falsedad, falsas enseñanzas, Padre. Ayúdanos y guárdanos. Y ayúdanos a amarnos los unos a los otros. En el nombre del Señor Jesús. Gracias, te adoramos a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias. Amén, amén. Amén, gracias, Señor.